Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Coco Monsalve, soy fundador de CoCoach y hoy en este video les quiero hablar sobre un tema que es relevante para mí, bueno, y en algunas organizaciones también se está viendo. Y el tema es, ¿qué es un equipo consciente? O sea, un equipo de trabajo consciente y cómo desarrollar un equipo consciente. El primer punto del que les quiero hablar hoy día es eh, ¿cuál es la diferencia? Porque hoy se viene hablando de un término conocido que se conoce como equipos de alto rendimiento, ¿no? Pero yo creo que antes de hablar de un equipo de alto rendimiento, tenemos que hablar de equipos conscientes. Y para hablar de equipos conscientes, tenemos que hablar de cuál es el camino que hace a una persona más consciente. Porque el rendimiento no viene de la nada, no cae solo. Una persona que tiene un alto rendimiento y por ende un equipo que tiene un alto rendimiento es un equipo que primero ha logrado tener un autoconocimiento individual que se traduce en un mejor autoconocimiento colectivo del equipo. Entonces, antes de hablar de un equipo de alto rendimiento, debemos hablar primero de un equipo consciente. Entonces, bueno, después de trabajar más de 12 años en empresas, he trabajado primero en empresas antes de poder hacer esta empresa que se llama CoCoach. He podido notar pues esta paradoja en las organizaciones, ¿no? Que es por un lado, en las empresas, nuestros jefes siempre nos piden que seamos más productivos, pero al mismo tiempo, ¿no? Y de manera contradictoria, se promueven espacios donde se genera estos malos hábitos que llevan a una baja productividad. Entonces, a veces me pregunto por qué pasa eso. Si por un lado te dicen, oye, tenemos que ser más productivos, pero por otro lado se promueven ambientes de baja productividad, de malos hábitos. Entonces, esto pasa por la sencilla razón de que nosotros, si bien es cierto, queremos ser más productivos, desconocemos cuál es ese camino que nos vuelve más eficientes. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de nosotros mismos y no tenemos método. Entonces, cuando pasa eso, uno puede tener pues objetivos, metas claras, pero simple y llanamente cuando no existe ese autoconocimiento, lo que va a pasar es que en algún momento no va a ser sostenible en el tiempo una persona o un equipo. Entonces, ese es uno de los primeros puntos que les quería hablar antes de hablar de qué es un equipo consciente y cómo desarrollarlo. Entonces, ¿cómo se desarrolla el nivel de conciencia en un equipo de trabajo en una empresa? Esa sería como que una pregunta clave, ¿no? Y el primer punto acá es entender que para desarrollar un equipo consciente en una empresa, lo primero que hay que desarrollar es el nivel de autoconocimiento propio de cada individuo. Y ese es el punto clave en una empresa. Porque hoy, claro, a veces nos matamos enseñando pues habilidades blandas para que las personas se comuniquen mejor y todo eso, pero a veces fallamos en ser maestros en este punto, porque yo creo que las habilidades blandas se fundamentan en un conocimiento sólido de uno mismo. Mientras más me conozco yo, mejor me va a ir en mi trabajo también. Entonces, ese sería el primer punto de cómo poder lograr un equipo consciente, trabajando en el nivel de autoconocimiento de cada persona. Y para ello es importante que la empresa o las áreas de recursos humanos de alguna manera promuevan este tipo de cosas dentro de las empresas, pero que las promuevan en serio, ¿no? A través de sus valores, de sus creencias más profundas, porque a veces pasa que también las empresas de alguna manera tienen en sus valores ciertas cosas, pero eso está como que de la boca para afuera nada más, pero internamente a veces no se cumplen esas cosas y eso desmotiva mucho a las personas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y voy a ir a un caso más concreto, ¿no? Por ejemplo, la empresa puede decir, o las áreas de recursos humanos, sí, nosotros promovemos la calidad de vida del trabajador, ¿no? Por ejemplo, pero sin embargo no hay una hora límite para poder hacer un corte en tu trabajo. Entonces, cuando existe eso, eh, no se promueven estos ambientes para que la persona pueda desarrollar su autoconocimiento. Entonces, el primer punto para desarrollar equipos conscientes, podríamos decir que es un esfuerzo de la empresa slash área de recursos humanos para poder promover este conocimiento interno dentro de la empresa. Ese sería como un primer punto, pero no es todo, porque obviamente no todo depende de la empresa
y no todo depende del área de recursos humanos. Por ejemplo, otro punto importante para desarrollar el nivel de autoconocimiento individual es hacer capacitaciones a los colaboradores, capacitaciones y coaching, y sobre todo en temas de autoconocimiento, pues en temas de mindfulness, en temas de propósito personal, inteligencia emocional, son temas, o mentalidad y actitud, por ejemplo, son temas que tienen que estar ahí en la mesa cuando se habla de capacitación y coaching. Ese sería el segundo punto. Y el tercer punto es también darle la responsabilidad al colaborador de que entre en este camino de la mejora continua y responsabilizarlo de su propio desarrollo personal, porque no todo puede depender de la empresa, también la persona tiene que poner de su parte y prepararse para este mejor, digamos, nivel de autoconocimiento que tiene que ir desarrollando en cada momento. Y no solo el autoconocimiento, sino todas las habilidades y competencias necesarias que tiene que desarrollar esta persona. Entonces, de alguna manera, cuando se combinan esas tres cositas, empezamos a poder hablar de equipos conscientes, de personas más conscientes y por ende personas que tienen un mejor rendimiento. Y ahí nacen los equipos de alto rendimiento. Los equipos de alto rendimiento nacen en base a este profundo autoconocimiento de cada persona, que es algo que se trabaja siempre. No podemos un día decir, ya trabajé mi nivel de conciencia y entonces voy a enfocarme en otra cosa. La conciencia es algo que se trabaja momento a momento, porque de hecho se trata de estar consciente en cada momento. Entonces, es algo que debemos enfocarnos en trabajar siempre. Entonces, acuérdense, las tres cosas para desarrollar equipos conscientes son, en primer lugar, la empresa lo debe promover internamente. Espacios conscientes donde de verdad se respete el tiempo de las personas y que no solo quede escrito en las paredes de las empresas como los valores, sino que también se ponga en práctica. Y para eso es importante, me había olvidado decirles, que los primeros que tienen que comprar la idea de la cultura de la empresa son los líderes, porque ellos son los que se van a encargar de traspasar esta cultura a los trabajadores, ¿no? Entonces es importante que desde la empresa estos principios estén bien hechos y que los líderes lo hayan comprado, porque si el líder no lo compra, el de abajo tampoco lo va a comprar, ¿ya? El segundo punto, acuérdense, hacer capacitaciones y coaching, y el tercer punto es empoderar al colaborador también para que entre en este camino y que se responsabilice de su propio desarrollo personal. Entonces, dicho eso, ya más o menos hemos visto cómo se desarrolla un equipo consciente y ahora me gustaría contarles cuáles son las tres características más importantes de un equipo consciente. Es decir, ¿cómo se caracteriza un equipo consciente? ¿Cómo sabemos que hay un equipo consciente en una empresa? El primer punto que para mí es clave de un equipo consciente, que para mí un equipo consciente, por ende, es un equipo de alto rendimiento, es que tienen un propósito, es un propósito que es mayor a la necesidad de ellos mismos, a sus propios intereses. Cuando un equipo tiene un propósito claro, el ego de cada uno queda un poco de lado, entonces ya no hay tanto esta lucha de poderes, ¿no? Porque lo que se hace es más grande que uno mismo. Entonces se achica el individualismo y de alguna manera se fortalece el trabajo en equipo. El propósito, obviamente, tiene que ser claro en el área, pero también fíjense cómo viene desde arriba también, porque la empresa también debe tener un propósito como empresa y el equipo debe tener un propósito como equipo. Y mientras más se viva ese propósito dentro del equipo, como les dije, más se va a promover también el trabajo en equipo. Vamos a ser conscientes de que lo que nosotros hacemos es más importante de los intereses personales que podamos tener. Entonces eso es importante un poco para dejar el ego de lado, aunque ustedes no lo crean, el ego en los equipos de alto rendimiento es probablemente uno de los puntos más importantes que tenemos que tratar de reducir al mínimo, ¿no? Ese sería el primer punto, entonces, tener un propósito como equipo. El segundo punto, o sea, la segunda característica de un equipo consciente es que el equipo consciente abraza la diversidad. Abrazar la diversidad quiere decir que no busca que todos sean iguales en un equipo. De hecho, entienden que la diversidad es lo que hace que el equipo sea no solo más entretenido, sino que cada persona pues viene a aportar algo diferente al equipo. Y abrazar la diversidad también abre las posibilidades
de lo que puede lograr un equipo. Entonces, cuando un equipo o un líder busca solo personas como que piensen igual, lo que estamos haciendo ahí es digamos, hacer algo más automatizado, no hay espacio, la diversidad lo que nos trae es un espacio también de creatividad, de aporte, y de nuevo vuelvo al mismo punto, ¿no? De dejar los juicios y el ego a un lado. Cuando uno trabaja con personas diversas, justamente se tiene que trabajar también en esto de dejar nuestros juicios a un lado, porque una persona diferente también aporta cosas relevantes a un equipo. Entonces, abrazar la diversidad sería una segunda característica de un equipo consciente y por ende un equipo de alto rendimiento. Y el tercer, o mejor dicho, la tercera característica de un equipo consciente es que tienen a un líder consciente. De hecho, si un equipo no tiene un líder consciente, por más consciente que sean los integrantes, en algún momento van a volver a la inconsciencia como equipo, porque el líder es probablemente la persona que más conciencia debe tener en el equipo para poder sostener al equipo y además tratar de pasar en todo momento el propósito y que las acciones del día a día de alguna manera reflejen ese propósito del equipo. Entonces el líder tiene que poder mantener al equipo cohesionado y por eso el líder tiene que ser una persona súper consciente. Esas serían como las tres características más importantes. Obviamente hay muchos más temas que se pueden tocar cuando hablamos de equipos conscientes o equipos de alto rendimiento, pero acá es más o menos como para darnos una idea de qué es primero, ¿no? Tenía este dilema de hacer este video porque se habla mucho de equipos de alto rendimiento, pero hay que entender que el rendimiento viene de ser consciente primero, ¿ya? Entonces, por eso yo creo que los equipos conscientes es lo primero que debemos desarrollar y por ende a la persona consciente es el primer punto a desarrollar, ¿no? La conciencia de cada persona dentro de una organización. Y eso es complejo. Eso es lo más complejo de desarrollar, ¿ya? Y bueno, eso sería todo con este video. Espero, bueno, y con este audio, si lo estás escuchando desde el podcast, espero que les haya gustado. Si consideras que es relevante, también lo puedes compartir. Si estás en recursos humanos en una empresa o trabajas en una empresa y quieres desarrollar equipos conscientes, bueno, también ahí voy a dejar mi contacto. Bueno, y eso sería todo. Nos vemos en un siguiente video. Chau.